allí está nuestra compañera Jessica Hasban para preguntarle los detalles que se conocen acerca del asesinato del presidente de Haití y del estado de salud de su esposa, que también fue baleada en su casa por un grupo de personas desconocido hasta ahora. Jessica. Buenos días, efectivamente, tal y como adelantas, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado en la madrugada de este miércoles, así informó en un comunicado el primer ministro interino de este país, Claude Joseph. Joseph emitió esta declaración, que también fue enviada a CNN por el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín, que también confirmó el asesinato a CNN. El documento relata que alrededor de la 1 de la madrugada de este día, un grupo de desconocidos, algunos de los cuales hablaban español, atacaron la residencia privada del presidente Moïse y lo hirieron de muerte. La primera dama recibió un disparo y está recibiendo el tratamiento necesario, así lo indica el documento. La declaración no dice cómo fue asesinado el presidente Moïse. Mientras tanto, el primer ministro interino calificó el acto como un acto atroz, inhumano y bárbaro, al tiempo que ha llamado a la población a la calma. Él dijo en ese comunicado que la situación de seguridad en el país está bajo control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití, y se están tomando todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado y proteger a la nación. Cabe destacar que la Embajada Americana en Puerto Príncipe, Haití, está cerrada, permanecerá cerrada en el día de hoy, y ha restringido al staff en ese país y ha pedido a las personas a limitar unirse a cualquier tipo de demostración o aglomeramiento de personas. Sí. Que no trate de circular en el país, porque hasta el momento las cosas, bueno, están en pleno desarrollo. Ahora, Jessica, te pregunto, ¿quién maneja, digamos, quién es el sucesor natural del presidente de Haití en este caso, teniendo en cuenta, por lo que nos decís, lo que es la seguridad del país está bajo el control de la policía hoy y de las Fuerzas Armadas de Haití? Pero constitucionalmente, ¿quién se hace cargo del poder? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Yo creo que ellos mismos se están haciendo esa pregunta. Están reunidos. El embajador haitiano en República Dominicana, Agustín, me informó que el primer ministro está reunido en estos momentos, y eso hay que verlo. Hablamos de que en abril pasado dimitió el primer ministro y asumió el actual. Entonces, eso hay que verlo. Creo que eso es una muy buena pregunta y hay que verlo. Sabemos que Haití se encuentra sumido en una crisis política de seguridad en todo el sentido de la palabra, porque sabemos que Jovenel Moïse dijo que no renunciaría, a pesar de que a voces vivas pedían su renuncia. Sí. Y él decía que iba a concluir su mandato febrero de 2022. Bien. Claro, tengamos en cuenta que estamos hablando del país más pobre de América, de uno de los países más pobres del mundo, en medio de esta situación ahora de asesinato al presidente en su propia casa, enfrentado a la oposición por esto que nos contaba Jessica. Él insistía en que debía terminar su mandato en 2022, una postura respaldada por los Estados Unidos, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, mientras que la oposición decía que se es presidente desde el mismo momento en que se es elegido, entonces que debería haber renunciado cumpliendo los 5 años, porque se había realizado la elección un tiempo antes de que asumiera en el poder en febrero de este mismo año, y de ahí el enfrentamiento sin tener todavía ninguna reacción de la oposición.